buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Hot Markets. En el día de hoy vamos a analizar tres valores, dos valores integrados en el CAC 40, uno de ellos es Vivendi. Vivendi se encuentra en una zona semanal bastante interesante, como podemos apreciar en el gráfico, zona de resistencia y por tanto el ratio de rentabilidad riesgo en caso de que pueda funcionar la estrategia sería óptimo. Zona que, por cierto, como máximo tiene concretamente la cotización de 17,14, situándose actualmente en la cotización de los 17 o rondando los 17 euros. Sí, obviamente podemos esperar que pueda subir un poquito más cercano a esos 17,14. Esa sería la zona que tendríamos que vigilar para entrar posicionado en corto. Esta es una de ellas. Se ve muy claramente, vamos a hacer un poquito más grande y vamos a ampliar el zoom para que se pueda ver mejor. Esta es la zona. Esta es la última vela de la cotización. Eso sería básicamente lo más importante que tendríamos que tener en cuenta a la hora de introducir esta posición. Vamos también concretamente con los otros dos valores. Los dos valores tenemos a Corio del mercado holandés y también tenemos a ASML Holdings. Buscamos los valores porque los tenemos prácticamente fichados para analizarlos. Un momentín. Bien, pues tenemos a Corio, que se encuentra en una zona próxima a la misma zona interesante de resistencia. Lo que pasa que en este caso no se encuentra tan bien como estaba. Por tanto, la zona clave, en mi opinión personal, que además ha tenido un triple techo, sería esta zona. Sería el máximo establecido en 35,28 euros. Se encuentra algo lejos. Simplemente esta la propongo como posibilidad de continuación y de ver si efectivamente llega a esta zona para introducir la posibilidad de, o tener la posibilidad de introducir posiciones en corto. La misma, ¿vale? Hemos durante overnight las noticias de disputas entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos. Hemos tenido caídas muy importantes, aperturas en Europa también no demasiado buenas. Pues, de momento ha subido un poquito con respecto a lo que estaban corrigiendo a primera hora del mercado, pero continuamos, pues diría que con esas dudas y con esa incertidumbre también datos importantes. El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ha sido negativo y luego también pues, hemos tenido otros datos tales como que tampoco han sido muy positivos en índice de precios de la producción en Estados Unidos, tampoco han sido digamos demasiado positivos. Vamos a ver y esperar que finalmente tenemos un rally antes de que vayamos a ASML Holdings, porque curiosamente el SP ahora mismo se encuentra en gráfico semanal, se ve muy claramente, se ve una gran presión tanto compradora como vendedora, o sea hay un equilibrio en la oferta y la demanda bastante grande, con lo cual hay que tener mucho cuidado ahora de introducir operativa para aquellos que queráis introducir operativa concretamente en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ir al índice. Efectivamente ha rebotado porque ha llegado a 1426 o así. Parece que lo están lanzando hacia arriba, pero anteriormente pues teníamos una gran presión. Estaba muy equilibrada la oferta con la demanda en esta última vela. Era muy pequeñito, con lo cual pues sí que parecía que existía incertidumbre al respecto. Antes de publicar los datos macro, que en mi opinión tampoco son parece que debe estar apoyándose en algún tipo de zona de resistencia a nivel intraday que está subiendo en cualquier caso. Estamos valorando alternativas de inversión a medio y largo plazo, semanal o mensual, cosa que desde luego aquí vemos nada concretamente. Vamos por último a ASML Holdings en el mercado holandés, porque por ahí podemos tener también alguna alternativa de inversión. Aquí lo tenemos, pero insisto, también pasa lo mismo que con Corio. Esta es la zona a vigilar, este máximo 49,92 está en 40, todavía algo lejos de la zona de resistencia para la introducción de posibles cortes. Me quedo en mi elección de Vivendi, las zonas citadas y esta